la última comunicación de esta tarde, que nos la presenta Rocío Rodríguez Soler y nos va a hablar de una aproximación a la despoblación del sur español. Bueno, voy a intentar hablar un poco rápido porque creo que he metido demasiada información. La presentación que hago es una aproximación a la despoblación del sur de España, pero el caso concreto de Almería. Son mini partes de mi tesis doctoral, en la cual mi director fue José Joaquín García Gómez. Las preguntas de investigación a las que se intenta dar respuesta en esta presentación, en este trabajo, es cómo fue la evolución de la población en la provincia de Almería desde 1842 y qué factores pudieron estar relacionados con ello. Y luego hay una segunda parte de cómo ha sido la evolución desde 1998 a 2019 y ya no tanto factores de manera más genérica, sino qué variables más específicas pudieron tener o pueden estar relacionadas con ello. Pero tengo que decir que nos focalizamos más en las desigualdades territoriales, demográficas o poblacionales, más que solo el hecho de despoblación. La metodología es prácticamente toda descriptiva, análisis de edad, de bibliografía, y luego al final sí que se añaden una parte de pruebas no paramétricas. Lo primero es mostrar esta gráfica porque así en el imaginario colectivo Almería en principio no tendría por qué estar en este congreso. Sin embargo, si miramos esta gráfica, de 1842 sí que hay un crecimiento de la población, pero como he dicho antes, lo interesante aquí es mostrar, hay mucho gráfico, lo sé, pero fijaros en los colores verde y rojo. Verde sería crecimiento, rojo sería decrecimiento, y sobre todo analizar a lo largo del tiempo que el crecimiento que se ha dado a nivel provincial, no, hasta llegar a las últimas décadas, no ha sido igualitario. Entonces, si miramos hasta 1970, bueno, hasta los 90, analizando lo que pasaba a nivel socioeconómico muy a grandes rasgos en la provincia y a nivel poblacional, lo que vemos es que la provincia se movía principalmente por sus sectores económicos principales, que eran la uva de mesa en ese entonces y la minería, y crecía y decrecía según esos sectores evolucionaban. De hecho, en 1910 hay un cambio, justo antes, está todo muy verde y luego está todo muy rojo, es decir, hay un decrecimiento de la población porque hubo una crisis de esos dos sectores. No me puedo poner en concreto a hablar de cada sector, pero resaltar el primer mapita y el último y cómo ha evolucionado entre medias. Y lo que se ve ya a finales, a finales de 80, 90, es que el crecimiento se concentra cada vez más en la costa y el interior se va decreciendo. Esto se debe ya no al sector de la uva y la minería, que tuvo relevancia hasta los años 60, por así decirlo, sino se debe a los nuevos sectores que aparecen, que sería la agricultura intensiva, que nace de los planes del Instituto Nacional de Colonización en época franquista, luego el auge del turismo de sol y playa y también las mejoras eléctricas y de infraestructuras que se hicieron. Años posteriores, lo que pasa es que todo se focaliza en la evolución de lo que serían los invernaderos, en el turismo, y esa parte está toda focalizada en la costa. Sin embargo, hay una pequeña excepción de interior que no sé si puedo señalar con esto, sí, que estaría ahí, y esa sería lo que se llama la comarca del Mármol. La relevancia de esa comarca es que a finales del siglo pasado se hicieron dos planes de desarrollo específicos que han logrado que creciese en esas 2 décadas, pero sobre todo lo interesante creo que es ver cómo esos planes de desarrollo, junto con la evolución de, obviamente, los invernaderos y el turismo, fueron capaces de tener cierta resistencia o resiliencia, no sé cómo llamarle, a la crisis económica. De hecho, esa parte sería, el último mapa sería los que siguieron creciendo después de 2011. Aparte de los sectores económicos, que obviamente la población dependió de ellos, hay que decir que Almería, muchos autores, cuando la han estudiado, la describen como si fuese una isla, como si tuviese comportamiento de isla,
por dos cuestiones principales. Una es por la orografía y otra es también por los problemas de transporte que ha tenido históricamente y de hecho que tiene en la actualidad. Y ha estado casi completamente abocada al mar. Aparte de esto, decir que, como he dicho antes, esta provincia lo que habría que resaltar no es el hecho de una despoblación como puede haber en otras zonas de España, pero sí esa desigualdad que se va generando de concentrar a la población en la costa y dejar un interior que va decreciendo. Y eso se ve en el número de municipios, en la gráfica de tamaño de municipios, porque hasta los años 70, un poco de los 80, la mayoría de los municipios de la provincia tenían entre 1.000 y 5.000 habitantes, pero eso cambia en los últimos años y ahora mismo la mayoría de los municipios tienen entre 100 y 500 habitantes. Y han crecido los que tienen más de 10.000, pero que esos municipios son muy pocos. Me tengo que pasar muy rápido a la segunda parte. La segunda parte serían los últimos años y lo que se analiza es el incremento poblacional del 2019 a 1998 y se analiza cómo si ciertas variables se comportan diferentes, si los municipios se comportan de manera diferente analizando ciertas variables. De manera genérica tenemos este mapa de crecimiento y decrecimiento de la población que viene a decir lo que he dicho hasta ahora, que hay un crecimiento sobre todo en la costa y un poco en la parte norte interior, que sería esto de la comarca del Mármol. Y luego lo que hacemos es un análisis de variables. No son solo estas variables, no es solo altura, no es número de coches, número de bancos, pero son algunas de las que se valoran. También está el índice de envejecimiento o la masculinidad. Las variables analizan lo que hemos llamado variable de incremento, variables medias, variables al inicio del periodo y variables finales. El análisis de esta parte se hace así, bueno, con la representación de las variables mediante mapa y comparación con el mapa de población y sobre todo con los gráficos de dispersión y lo que serían los diagramas de caja, donde se ven los comportamientos diferentes analizando ciertas variables según si crece en verde la población y decrece en rojo. En este caso, por ejemplo, por la altura, como ocurre en muchísimos estudios que se hacen, sí afecta a si crece o decrece la población. En cambio, la distancia a la capital, en este caso, no afecta. La tasa de crecimiento de empresas sí estaría afectada, la distancia a los hospitales también. Y luego no solo se usan estos gráficos para analizar los comportamientos que eran previsibles, la mayoría de ellos, sino también para ver ciertas excepciones. En este caso quería resaltar que normalmente el índice de envejecimiento está asociado a pérdida de población o a procesos de despoblación, pero en ciertos municipios de la provincia, y que creo que ocurre en otras provincias andaluzas como Granada o Málaga, se identificó que aumentaba el envejecimiento de la población, pero también aumentaba la población. Y esto se analizó que tenía cierta relación con el incremento de migrantes, aunque normalmente se suele hablar de nuevos residentes, pero no dejan de ser inmigrantes, seniors, procedentes en su mayoría de Reino Unido. Este sería como el resumen de las variables que se tuvieron en cuenta. En donde pone análisis descriptivo y mapa, en verde serían las que se vio que sí que había una clara diferenciación. En el análisis no paramétrico se contrastó con los análisis que se habían hecho mediante mapa. Y aquí lo que me gustaría resaltar sería, bueno, primero que la distancia a la capital, como he dicho antes, no parece tener ninguna relación con el incremento de crecimiento de la población, lo que en otros estudios sí aparece como importante. Aunque, bueno, podríamos decir que no tuvimos en cuenta la distancia a las cabeceras comarcales, lo cual podría haber modificado los resultados, y que la masculinidad, que normalmente va asociada a procesos de despoblación, tampoco parece relevante en el caso de Almería. Como ya creo que, no sé si me he pasado el tiempo, como conclusiones de esto, que lo he explicado muy rápido, lo siento, deciros que así a nivel histórico lo que se ve es que hay una evolución de la población que principalmente sí, depende de esos sectores económicos, pero lo que depende es de la situación internacional, porque
al referirme a la provincia en su actuación como isla, era porque, aparte, sus sectores económicos estaban más abocados a lo que pasaba de manera internacional que a lo que pasaba de manera nacional. Así que, de algún modo, la evolución de la población dependía más del contexto internacional que el nacional. De hecho, hoy en día también hay una gran dependencia internacional. Como he dicho, lo que más crece es la costa, a excepción de esta comarca relacionada con el mármol, aunque gracias a esos planes de desarrollo, la comarca lo que hizo fue desarrollar industria auxiliar y empresas que han seguido vinculadas al territorio, pero que ya no están vinculadas al mármol. Y luego, obviamente, hay que hablar de la zona de crecimiento de los invernaderos, que también habría estado afectada por unas políticas consecutivas, pero que empezaron en los años 40-50 gracias al Instituto Nacional de Colonización, en relación a ello. Y en cuanto a las variables, no he dado todos los resultados, pero deciros que habría que resaltar, como se han resaltado en otras presentaciones, el problema de la movilidad que viene dado por cómo se incrementan más los coches en las zonas que decrece la población que en aquellas que aumenta. También que es significativa la distancia a los hospitales entre los que crecen y decrecen. Y en cuanto al transporte, también solo una última reflexión, esta mía propia del trabajo, es que normalmente esta provincia, cuando se ponen los medios, cuando se hacen estudios, se suele hablar de las deficiencias de transporte con el resto de la península, pero es que en otra parte de mi tesis, que no he podido explicar, lo que se ve es que ya no es solo una deficiencia hacia afuera, es que hay una deficiencia hacia adentro y una desconexión interior que creo personalmente que es tan importante o más importante que esa conexión con el exterior. Y muchas gracias. ¿Una cuestión? No, muchas gracias, muy interesante la comunicación y yo creo que sí es bastante pertinente que la provincia de Almería y el caso que has expuesto esté presente en este congreso. Por dos razones al menos, ¿no? Primero porque bueno, he explicado un caso de incremento de los desequilibrios territoriales con crecimiento neto de la población, lo cual, bueno, tiene su interés y se puede comparar con otros territorios donde, habiendo decrecimiento demográfico, al mismo tiempo se incrementan los desequilibrios territoriales. Y luego porque, estando en un panorama donde la población global crece, pues cuando nos bajamos de escala, en este caso concreto, lo que estamos viendo es que, claro, la redistribución de la población significa que frente a los espacios que pierden población y pierden densidad demográfica, hay otros espacios que se saturan, que se concentran, bueno, se saturan, esto ya me pasa un poco, ¿no? En donde la población se concentra, ¿no? Y evidentemente aquí claro que hay otro reto demográfico que no es menor, ¿no? Que es cómo hacer sostenible y atender adecuadamente a las necesidades de esa población que está creciendo de una manera tan rápida, ¿no? Y al mismo tiempo cuáles son las bases de sostenibilidad que tienen los sectores, que en el fondo siguen siendo los mismos, lo has explicado muy bien, ¿no? Almería ha funcionado muy bien cuando determinadas coyunturas internacionales le han permitido exportar sus recursos naturales. Básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene unas bases ambientales que también es discutible que puedan sostener este ciclo, iba a decir extractivista, no sé si es un poco excesivo, ¿no? Pero entonces era simplemente esta reflexión, este comentario y reiterarte pues mi enhorabuena porque ya digo que me parece muy, muy interesante. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, nos ha vencido un poco el cansancio. Lo dejamos hoy por aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los comunicantes y muchas gracias también a todos los que habéis alimentado y favorecido el debate. Mañana seguimos, ¿no? Hasta mañana.